y vamos a pasar a la parte del mensaje de la palabra de Dios. Si me dan la oportunidad de comer y me dicen, bueno, si tú comes el alimento físico, no puedes comer el alimento espiritual, entonces voy a morir porque no voy a comer el alimento físico. Esta es la mejor comida que hay, mis hermanos. Porque esta comida, Jesús dijo que el que come de ella jamás tendrá hambre. Y vamos a ver en esta mañana cómo la palabra de Dios puede ser efectiva. Y también cómo para algunos la palabra de Dios no tiene ningún valor ni ningún significado. Yo espero que aquí no haya nadie que tenga ese concepto, sino que valore la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a tratar el tema, su promesa aquieta el alma. Su promesa aquieta el alma. Si está angustiada, si está turbada, no importa. Sus promesas son fieles y verdaderas. Para ello vamos a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Que para mí siempre estas han sido las palabras más significativas de la Biblia, por el escenario que se estaba dando en este momento, en esta ocasión, la experiencia que Jesús estaba viviendo precisamente en este momento, y cómo Él, con esa firmeza, con esa gallardía, con esa fortaleza, quiere alimentar el corazón de los discípulos. Y empieza así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, oh Dios, porque son nuestra fortaleza, Señor. Son nuestra seguridad, son nuestra confianza, oh Dios. Así como dijo Jesús, tú se la diste y Él nos las ha dado a nosotros, Señor, para que nosotros la demos a otros, Señor, para que sean fortalecidos, así como nosotros hemos sido fortalecidos. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, siémbrala en el corazón de tu pueblo. Oh Padre, que tu Espíritu Santo ponga esta palabra en la mente y en el corazón de tu pueblo, y que estas palabras den el fruto que tú esperas, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por este alimento espiritual. Gracias porque en medio de las dificultades, Señor, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, tu palabra es un bálsamo, Señor, a nuestros huesos. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Fíjense, lo más impactante para mí, como yo decía, lo más maravilloso que yo he encontrado en la palabra de Dios es, y lo que más me ha sorprendido es este episodio que nosotros vamos a tratar en esta mañana. En el texto que hemos leído,
y también el contexto que rodea todo esto, era el momento cumbre, era el momento final. Jesús había transitado por 3 años con sus discípulos, enseñando, haciendo milagros, haciendo la obra que el Padre le había encomendado. Pero aquí llegó el momento culminante. Y me gusta la manera en que Jesús enfrenta esta situación. Fíjense, en este momento, Él sabía lo que le iba a ocurrir. Él sabía lo que le iba a pasar. Completamente. En Jesús no había nada que Él no supiera. ¿Qué le parece a ustedes? Que Él es quien está preocupado por el gozo, la paz, la fe de sus discípulos. De ahí estas palabras. Fíjense, piénsenlo por un momentito, racionalmente hablando, que es a usted a quien van a venir a llevar para ser torturado de la manera más cruel que se conocía, y que yo creo que pocas veces, hay muchas formas de hacer eso, pero como esta era muy diferente, porque primero eran azotados, y en el caso de Jesús fue la exageración extrema, de tal manera que solamente el profeta Isaías en el capítulo 53 describe con rasgo claro lo que era el padecimiento de Cristo. Y usa una palabra que dice, molido fue por nuestras rebeliones, triturado. Y hay la película de Mel Gibson, que muchos ni siquiera la quieren ver, ni pueden verla. Pero esa película se acerca un poquito. Porque Jesús fue puesto en la cruz a eso de las 12 del día y a las 3 de la tarde murió. Pero era de la golpiza que le habían dado. Fíjense, era él sabiendo eso, pero él no está jamás mostrando preocupación por él. Él no está pensando en lo que le espera a él. Él está pensando en los discípulos. Él está pensando en nosotros. Eso es lo que está pensando. Por eso es que hay muchas personas que se hunden en depresión. ¿Por qué? Porque están centrados ¿en quién? En ellos. Entonces, la carga que yo me pongo de mí es la que me aplasta. Pero la carga que yo me pongo de mi hermano no me aplasta, me energiza. Porque yo lo que quiero es resolverle el problema al hermano. Entonces, esto mismo le estaba pasando a Jesús. La carga que él iba a cargar no le estaba afectando en lo más mínimo, y lo vamos a ver, cómo él mantiene esa serenidad, cómo él mantiene esa firmeza. ¿Por qué? Porque está centrado en los discípulos, como le digo. Esa noche que iba a ser apresado, antes de que fuera apresado, estaba cenando con los discípulos. Óigame, ¿qué persona va a estar? Tiene apetito, tiene deseo de comer. A nosotros se nos quita el hambre inmediatamente. ¿Y qué vamos a comer si estamos angustiados, estamos cargados, estamos tristes? Pero Jesús, su cena tranquilo. Pero no solamente su cena tranquilo, que no pierde el tiempo. ¿Qué hace él en ese tiempo? Pensando en sus discípulos. Y le da 3 lecciones que son fundamentales para la vida del cristiano. Oigan, del cristiano. Por eso hago mucho énfasis, porque mucho lo que abrazamos es una creencia religiosa y ahí no dormimos. De eso no es que habla la Biblia. El cristianismo no es eso, mis hermanos. Pero Jesús aprovecha igual ese momento y de repente se ciñe una toalla y busca un lebrillo, vamos a decir una batea, y la llena de agua. Y viene a darle una lección ¿de qué? De humildad y de servicio. Estamos hablando de Dios mismo, del Señor,
del Rey de cielo y tierra, se ciñe una toalla y empieza a lavarle los pies a los 12, enseñándonos con esto que la grandeza de un hombre no está en ser servido, sino en servir. Muy contrario a los políticos. Los políticos es que engrandecerse, que les sirvan, que ellos son. Pero Jesús dice, el que quiera ser parte de mi reino, tiene que saber que debe ser el menor, no el mayor, no al que le sirven. ¿Por qué yo identifico con claridad a los falsos apóstoles que andan hoy día por ahí? Porque ellos andan, se dan ese nombre de apóstol, pero es para que les sirvan. Cuando uno de ellos me lave los pies, yo lo aceptaría tal vez como apóstol. Y si me sirve. Pero mientras tanto, mientras ellos lo que busquen es grandeza, engrandecerse, miren, no tiene nada que ver con Jesucristo. Será otro proyecto, tendrá otro plan, pero nada que ver con Jesucristo. La otra lección que nos da es del amor, mis hermanos, incondicional. El amor ágape, como decía mi hermano Tomás. Pero muchas personas piensan que es fácil. No tengo problema con el hermano, me llevo muy bien y somos felices. De eso no es que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando de cuando te agreden. Y en este caso tenemos a quien, a Judas, lo tenemos ahí. Y a Judas es aquel a quien él moja el pan en la salsa. Los judíos comían, acostumbraban, ponían la comida sobre la mesa y todos entraban la mano. No era como comemos nosotros con un plato, sino que ellos ponían la comida en la mesa y por eso hacían ese énfasis en lavarse las manos, porque era que todos entraban las manos, cogían de la porción, la mojaban en la salsa. Y en ese escenario, ese día, horas antes de que lo van a apresar porque este fulano lo va a vender, Jesús hace esto, coge pan, lo moja en la salsa y se lo entrega ¿a quién? A Juan, a Pedro, no, se lo entrega a Judas. En una acción que en la cultura judía estaba diciendo, el maestro estaba distinguiendo a uno de sus discípulos. Y yo creo que ustedes entienden que Jesús no era hipócrita, porque no era por hipocresía que Jesús iba a hacer ese acto, ni esa acción. Al contrario, era preparando el corazón de Judas, así como él preparó el corazón de Pedro. Era para que cuando le sobreviniera lo que le iba a sobrevenir, Judas procesara la información y esperara el juicio de Dios y no se hiciera un juicio como se lo hizo. Judas no entendió absolutamente nada y estaba en el mismo escenario que tuvieron los 12. Pero Judas nunca entendió nada. Por eso muchas personas inician en la vida cristiana, pero no les parece muy atractiva y que se van. ¿Por qué? Porque yo tengo son problemas hoy, aquí y ahora, como me han dicho muchos. No les parece atractivo porque son promesas futuras, dicen ellos. Y no les interesa, miren, no debía haber ni una sola silla vacía, no debía haberla. Debían haber gente aún sentado en el medio. Ahora no todos se van a interesar después de que conozcan el plan de Dios, que es para servir. Y nosotros no vamos a dejar de predicar la palabra de Dios tal cual. Si 5 la aceptan bien, si 1 la acepta bien, como le dijo Jesús a los discípulos cuando muchos empezaron a irse, porque no le cuadraba lo que Jesús estaba enseñando. Y Pedro dice, esto es inútil, miren, no siga. Y Jesús le dice, bueno, si ustedes se quieren ir, se pueden ir. Porque hay mucha gente que sí quieren tener una iglesia llena, pero haciéndole chiste, haciéndole cuento, invitándole a boruga, invitándole gente que dicen que son cristianos, pero no tienen testimonio cristiano. Entonces no va a ser así. No va a ser así. Es con la palabra de Dios, tal cual. Que no corta, sí no corta. Pero si no somos soberbios, tenemos los resultados. Fíjense, ese ejemplo de ese amor
el Señor está enseñando ahí que el amor incondicional. ¿Y un principio de qué? De no venganza. Porque nosotros lo más rápido que somos es para querernos vengar. Jesús, no, nada de venganza. Ok, esos son tus planes, eso es lo que tú vas a hacer. Ok, ese es tu problema. Ahora yo voy a hacer lo que el Padre me mandó. Y es darse por la humanidad, aún por los enemigos. Porque nosotros, ¿qué éramos? Éramos enemigos. Pero no se queda ahí. También Jesús aprovecha ese momento difícil. Oigan, el cuadro está, la olla está ardiendo. Y Jesús aprovecha el momento ¿para qué? Para dar un nuevo mandamiento. Imagínense ustedes. Teníamos el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dijo, bueno, esto como que ellos no lo han entendido muy claro. Yo le voy a dar un nuevo mandamiento. Ahí tiene el Señor la capacidad de legislar, de decidir, de poner. Y Jesús dice, ahora el mandamiento nuevo es que se amen como yo lo he amado. Es decir, no es que ame a tu prójimo como a ti mismo, sino que debemos amarnos como Él lo ha hecho con nosotros. ¿Y cómo Él nos ha amado? Incondicionalmente, mis hermanos. Así que no ande sacando los pies, mis hermanos. No saquemos los pies. Es incondicional. No estamos diciendo que no instruyamos, que no corrijamos, que no insistamos en eso. No, eso no se negocia, porque Jesús lo hizo. Ahora el amor es incondicional. Vemos gente que por creencias religiosas pelean con los otros. Entonces, ¿hay amor ahí? No saben lo que es eso. Y en ese escenario, mis hermanos, en esa dualidad, así como yo decía cuando empecé, que me siento yo emocionalmente, porque así me siento hace unos días, así estaba Jesús, porque llega el momento en el que Él tiene que advertirle a ellos, a los discípulos, y decirle, esta noche, dice, esta noche todos vosotros os escandalizaréis de mí. Esta noche, oye, todo estaba tranquilo en una cena, pero él dice, esta noche todos se van a escandalizar. Y Pedro dice, óyeme una cosa, yo no me voy a escandalizar. Y si aún a la muerte tengo que ir, iré. Y dice la Biblia que todos dijeron lo mismo. Y el Señor se dirige a Pedro y le dice, óyeme Pedro, una cosa, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. ¿Qué le parece a ustedes? No se sabe, la perspectiva que tenían ellos era de que Jesús iba a ser el rey de Israel. Ahí y ahora. No que era el cordero, eso estaba vedado para ellos, ellos no sabían de eso. Por eso muchos lo habían seguido, habían dado su vida, habían dejado todo. Habían dejado su trabajo, habían dejado. La tía de Jesús le dice, mira, cuando tú estés en tu reino, ponme este muchacho a tu izquierda y ponme este a tu derecha. Y se estaban repartiendo los cargos, como hacen los políticos. Y dice que cuando los otros supieron eso, se enojaron. Se enojaron porque ellos también tenían sus planes de que le dieran su puesto. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, y Jesús conociendo el corazón de ellos, pero el Señor insiste en que en su posición, mis hermanos, que es lo que nosotros debemos imitar. No importa lo que esté pasando, nosotros tenemos que estar centrados en lo que Dios ha dicho. No importa lo que esté ocurriendo conmigo o con cualquiera. Es lo que Jesús está haciendo aquí, porque está siendo bombardeado por todas partes, pero Él sigue firme. Fíjense que en ese cuadro entonces Él le hace un llamado ¿a qué? A confiar a ellos. Aquí entonces que introduce la palabra, dice, no se turbe vuestro corazón en medio de esa tormenta, en medio de ese remolino, en medio de ese diluvio, vamos a decir. Dios preside, como dice la palabra, Dios preside. Jesucristo estaba presidiendo allí
con esa firmeza, con esa seguridad, con esa confianza, y le dice, no se turbe vuestro corazón. Es decir, son las palabras del buen pastor que tiene cuidado de sus ovejas. Él no le está reconviniendo a ninguno su condición. Estas palabras, aún para Judas, él las ministra. Judas fue quien hizo lo que quiso con ella. No la escuchó, no le interesó el plan de Dios. No le importó, pero a Judas no le importó. Y yo espero que aquí no haya nadie que estas palabras no les importen. Porque Jesús dijo, ay de aquel que haya tropiezo en mí. Si tropezó con Cristo, no tiene posibilidad. Si no entiende a Cristo, no tiene posibilidad. Entonces yo espero que no nos pase como a Judas, que no tenía otros planes. Él estaba allí, pero él tenía otros planes. Es más, tal vez está diciendo, oye, este hombre sí se está tardando. Este hombre está perdiendo el tiempo. Este hombre sí está hablando. Porque él estaba pensando en qué? En venderlo. Y ellos tenían los planes de ellos, no era para esa semana. Los planes de ellos dijeron, esta semana ahora no podemos porque es la Pascua. Vamos a esperar que pasen. Y Judas estaba en eso. Pero el Señor se le acerca y le dice, óyeme, lo que tú vas a hacer, hazlo rápido. ¿Qué le parece a ustedes? Quiere entregarlo a muerte. Y Judas se apresuró y fue. Porque había la profecía que decía, era el Cordero y era el día de sacrificio. Entonces, no es lo que el hombre está planeando, es lo que Dios ha planeado. Nosotros creemos que los planes que yo pueda hacer, los planes que yo pueda inventarme, no estamos hablando de eso, estamos hablando de los planes de Dios, que nadie lo va a cambiar. No importa lo que hagamos y queramos hacer. Jesús está alimentando el corazón de ellos. Porque ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es la tendencia de nosotros los seres humanos? A turbarnos cuando estamos en crisis, sentir impotencia, incapacidad, sufrimiento, dolor, mucho hasta depresión, que es mortal. Muchos se quitan la vida. Inquietud, intranquilidad, así estaban. Pero, ¿cómo estaba el corazón de Jesús? El corazón de Jesús estaba ¿cómo? Confiado. Y lo demuestra con los hechos. Cómo Él está dándole palabra de aliento, palabra de fortaleza. Y por eso puede decirle, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Y ahí vamos a entrar. Fíjense, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo, no di la cita, por eso no la van a pasar, pero yo la voy a leer porque la tengo aquí. Juan 12, 27, Jesús dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Ustedes quieren más firmeza que esa, más confianza que esa? Ahora está turbada mi alma, porque hay una turbación que es santa, vamos a decir. ¿Cuál turbación? La que sentimos por compasión a los demás. Porque nos turbamos cuando vemos personas sufriendo y padeciendo por situaciones que no debían estar sufriendo ni padeciendo. Porque están sufriendo y padeciendo porque no le hacen caso a Dios. Entonces nosotros nos sentimos, nos turbamos. Pero la turbación que tenían los apóstoles, aquí los discípulos, no era santa. Era una turbación y un temor ¿de qué? De incredulidad. Era la incredulidad que lo estaba matando a ellos. Es muy diferente. Y habían razones para que ellos estuvieran así como estaban. Precisamente ¿por qué? Porque todo ese tiempo que estuvieron con Jesús y andaban con Jesús, ellos no entendían la palabra que Jesús les decía. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus planes. Ellos tenían su proyecto de vida. Ok, eso es lo que a ti te interesa. Ahora mira, a mí lo que me interesa. ¿Tú ves? Y Judas fue el que se fue más lejos, que ni siquiera se acercó, ni pudo disfrutar de nada. Estos estaban ahí tambaleando y fíjense, empezó todo en Mateo 16,
del 21 al 23, ya Jesús había empezado a declararle lo que iba a pasar. Y le dice a ellos, esto es una semana antes, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Él sabía que era hasta la muerte, que no había escapatoria, y resucitar al tercer día. Sí, estaba eso claro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él le está diciendo a Pedro, ajá, tú me quieres preservar la vida. Y no sabemos aquí por quién Pedro sentía más compasión, si era por él mismo, porque se le iba a derrumbar el mundo encima a ellos, o si era por Jesús. ¿Cómo es que tú estás diciendo que va a padecer hasta la muerte, que te van a matar? Oye, con una compasión extrema, Pedro le dice, Señor, no permita que te hagan eso. Pero eso era contrario al propósito del Padre. ¿Y cómo Jesús le responde? Apártate de mí, Satanás. Nosotros a veces no sabemos darle respuesta a la gente que viene con esa sutileza y está tentando contra el propósito de Dios y nosotros, ay, no puedo ofenderlo. ¿Cómo es eso? ¿Qué compasión es esa? No puede ofenderlo y lo va a dejar que se vaya al infierno con tu ropa. Cierto, no hay que ser indecente, no hay que ser mal hablado. No. Por eso es que dice que Dios preparó pastores, evangelistas, para equipar a los santos, para que los santos puedan responder adecuadamente. Usted no tiene que ser grosero, usted no tiene que darle boche a nadie, usted no tiene que ofender a nadie, pero no deje de presentarle el proyecto y el plan de salvación. No deje de hacerlo, no deje de hacerlo. Y el cristiano es decente, pero a veces nosotros reaccionamos como ellos reaccionan. Ah, si me agrede, yo lo agredo. No está entendiendo nada, porque no es así. Fíjense, ese escenario, Jesús está quieto, está calmo, porque hay dos razones que son muy poderosas para que Jesús estuviera de esa manera. Y la primera es el amor a su Padre. Jesús reprende a Pedro porque le quiere evitar la muerte. Jesús dice, óyeme, para esto yo he venido, para esto yo he nacido. Estaba listo para ser llevado y padecer la muerte tal cual la padeció, tal cual lo sufrió. ¿Y en qué Jesús se estaba fundamentando, mis hermanos? ¿Por qué muchos de nosotros vivimos vida cristiana pusilánime y miserable y que damos pena? Muchos cristianos lo que dan es pena y no le son atractivos a nadie. Nadie se va a convertir así. Pero óyeme, frente a la posición de este hombre, por eso me hice yo cristiano. Pues yo tenía mis líderes cuando yo no era cristiano. Pero de que yo conocí a Jesús, lo eché a todito como le hacen a los políticos en otros países, que lo cogen, a diputados, senadores, y lo echan en un contenedor de basura. Así hice yo con los líderes míos, con lo que yo tenía, hombres que yo admiraba, hombres que para mí eran significativos. No voy a mencionar nombres, pero hay cercanos y que ustedes conocen. Es más, yo hasta me ponía igual. El pelo me lo dejaba igual, me ponía 3 estrellas y era de tanto que me llamaban la atención, porque para mí eran hombres que eran filántropos. Ahora, cuando yo conocí a Jesús, cogía todo eso. Por eso es que he dicho, ni siquiera yo no quiero ser líder de nadie. Yo lo que quiero es que todos conozcan al líder que yo conozco, que conozcan a mi líder.
y que lo hagan su líder. No a mí, porque dime tú, ¿qué puedo yo hacer? Ahora, si hacen de mi líder su líder, entonces ahí estamos hablando. Entonces Jesús estaba así encendido y reprende a Pedro. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Eran ofensivas esas palabras. Ahora hay hermanos que no hacen eso. Pero Jesús se lo dice. Apártate de mí, Satanás. Porque no pone la vista en las cosas de Dios, sino que tú lo pones en los intereses de los hombres. Los intereses de Dios deben de estar por encima de todo. Entonces, dos razones fundamentales para eso. ¿Qué? El hacer la voluntad de su Padre era todo para él. El amor a Dios. Por eso, mis hermanos, es que es el amor. Es el amor la fuerza que nos va a ayudar a nosotros a hacer las cosas como Dios nos manda que la hagamos. Es el amor. Porque por el amor a su Padre, como lo dijo en otra ocasión, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo. No, sino como tú. Es complacer a aquel que yo amo. Es complacer. Por ejemplo, los matrimonios creen que se aman. Ellos creen que se aman. Pero yo nunca he visto a nadie que se case. Porque es que esa persona me ama tanto que yo no podré defraudarlo. Me voy a casar con él aunque yo no lo ame. Yo nunca he oído eso ni lo he visto. Entonces, nos casamos porque yo estoy interesado en esa persona. Pero esa persona se casa conmigo porque está interesada en mí. Porque a muchos le sacó los pies. Y a muchas le saqué yo los pies. Entonces son mis propios intereses como quiera. Y creemos a veces que en el matrimonio, sí, pero ¿y quién va a entregarse? Como dice la Biblia que nosotros debemos amar a nuestras mujeres. Y todos los años le tengo que pedir perdón a la esposa mía porque no he podido. Tengo 46 años en eso y no he podido amarla como el Señor ama a la iglesia. Yo no he podido. Y lo he confesado aquí y lo voy a seguir confesando hasta tal vez algún día pueda. Tal vez cuando esté boqueando ahí ya, pero no sé. La cuestión es que no se ha dado el caso. Entonces, mis hermanos, habían dos razones. La primera era, antes que su propia vida estaba el amor a su Padre. Mi Padre me mandó a esto, mira, y eso va. Y no hay quien lo impida. No hay quien obstaculice eso. Pero la segunda razón, mis hermanos, la segunda razón no la hemos entendido. La segunda razón fue el amor a nosotros. Y esto es personal, el amor a ti, mi hermano. El amor a mí. Nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús sufrió la cruz. Padeció la ira de Dios por ti. Fíjense que el amor al Padre era más fácil, porque el Padre nunca hizo nada que lo ofendiera ni que lo dañara. Pero nosotros, que hemos hecho y todavía seguimos, hay muchos que ni le importa. Venir a la iglesia un domingo, si acaso. Entonces, mis hermanos, esa partecita ahí como que no la hemos entendido con claridad. La segunda razón que hace que Jesús vaya con esa gallardía, con esa energía, con esa fuerza a la cruz, fuiste tú y fui yo. Óyeme, y nadie nos ha amado como Él. En muchas ocasiones, cuando yo me convertí al principio, que ustedes saben que uno está sí o no, o sí o no. Habían cosas, Señor, mira, por ti yo lo voy a hacer. Por ti yo me hice amigo de mi papá. Por ti me hice amigo de mi padrastro. Por ti salí a pedirle perdón a todos los enemigos que yo tenía en la calle. Por ti. No era que yo lo sentía, pero sí sentía el amor de Dios. Y por Él hice todo eso. Y yo veo gente discutiendo tonterías. Yo me voy a abstener de eso. No quiero de una banalidad de la vida. Y pelean con cualquiera por eso. Y entonces ha entendido esto. Pienso que no lo ha entendido.
Esa fue la segunda razón, nosotros. Y el autor de los Hebreos lo dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de él? Nosotros, mis hermanos. Él vio este escenario, él lo vio, este escenario de hoy, él vio a cada uno de ustedes ahí sentado. Y alguno aquí podrá decir, bueno, yo creo que no estoy calificado. Ven acá, ¿y cuáles de estos discípulos, los apóstoles, estaban calificados? Oye, Pedro lo niega. Los otros no que lo negaron, no lo negaron porque salieron corriendo, se desaparecieron. Y a ellos es a quien el Señor le está haciendo la promesa. Así está haciendo contigo, Él te conoce, Él sabe, Él conoce tu corazón. Pero para ti es que Él ha hecho esta obra. Y para mí, porque algunos piensan que los cristianos somos diferentes, tenemos cualidades. Mire, hermano, aquí nadie es diferente. El apóstol Pablo dice, si lo que tú tienes, que lo recibiste. Pero yo no soy diferente a ninguno aquí. Yo digo como dijo Pablo, el peor de los pecadores soy yo. Yo soy el peor de lo que habemos aquí. Pero el Señor me da esa gracia. ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a desperdiciar? No, yo la recibo. Ahora, ¿cuál era la condición de ellos, de los discípulos? Normal, vamos a decir que normal dentro de eso. Porque no le habían creído, era incredulidad. Y había motivo. Fíjense en Juan 13:33. ¿Qué dijo Jesús? Eso es la noche anterior que Jesús le había dicho. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él se lo había dicho a los judíos. Donde yo voy, ustedes no pueden. Pero era por incrédulo. Aquí casi coincide, porque ellos están incrédulos. Pero Jesús no lo está recriminando, ni le está peleando. Sino que Él le iba diciendo estas cosas para que los ojos de ellos se fueran abriendo y fueran dejando sus planes y propósitos, como nos pasa a nosotros muchas veces. Tenemos planes y propósitos muy alejados del propósito de Dios. Y el Señor empieza a desmontar esos planes. Y empezamos a fallar en nuestros planes. Empiezan a caerse los altares que nosotros hemos edificado. Empiezan a pasar cosas que nos van diciendo, no es por ahí. Y empezamos a darnos cuenta que tenemos que encarrilarnos. Si hay uno que tuvo experiencia de eso, fui yo. Yo decía, no he pegado una. Me puse a estudiar con un fin, terminé en otro y así. Y el Señor me llevó por donde Él quiso. Bendito. Pero hoy yo le doy gracias al Señor. Porque estaba más perdido que el imbe. Yo tenía en mi mente cosas que no eran. Ahora, a ellos se llenaron de temor y de turbación. Por eso el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Porque Él ya le estaba dando. Imagínense ustedes la interrogante que ellos tenían. Cuando Jesús dice, me voy, pero ustedes no pueden. Entonces tú te vas y nosotros no vamos a poder ir. Imagínense, ellos habían dedicado su vida, los últimos 3 años, ellos lo habían dedicado al Señor, habían dejado su trabajo, habían dejado su familia, habían dejado sus planes y habían dejado todo, como en una ocasión le dijo Pedro. Y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué va a pasar? Le dijo Pedro. Ustedes se dan cuenta que ellos siempre estaban centrados en ellos, en sus intereses. Y el Señor le quiere ir desmontando todas esas cosas para que no fuera tan doloroso la caída, porque la caída era estrepitosa. Bueno, hubo uno que se reventó y fue Judas. Judas se reventó porque no dispuso su actitud, no dispuso sus planes, no dispuso su propósito. Entonces se reventó y hacían mucho. ¿Cuántos no inician la vida cristiana? Pero dice Isaías, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces cogen la de Villa Diego. Yo he visitado descarriados que me dicen, mira, esa fue mi peor decisión. Y yo he sido algo grosero. Dicho, bueno, como dice la palabra, que como el puerco vuelve a revolcarse en el lodo y el perro vuelve y se come su vómito. Yo se lo he dicho a algunos, antes cuando yo era más crudo.
pero cabía la palabra. ¿Por qué? Porque lo fui a visitar y me salió, óigame, que no me dio golpe porque Dios es grande. Esa fue mi peor decisión. Entonces yo tuve que decirle, digo, esa fue tu peor decisión. Pues mira tu condición. Jesús entonces insiste para fortalecer el corazón de ellos. Y aquí no es Jesús. Por eso es, cree en Dios, cree también en mí. Y esto va para los que dicen que Jesús no es Dios. Miren, mis hermanos, si Jesús no es Dios, entonces esto es idolatría. Jesús jamás podría decir, crean en Dios, crean también en mí. Es decir, no podría equipararse, compararse con el Padre. Pero Jesús lo hace aquí para que nosotros veamos que sí, que Él es Dios. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, muchas personas niegan la deidad de Cristo, pero aquí el Señor está equiparándose con el Padre. Ustedes jamás van a encontrar en la Biblia que un santo, un profeta, un maestro, un apóstol haya dicho, crean en Dios, crean también en mí. Porque si lo hace, es idolatría. El pecado se está equiparando a Dios. ¿Por qué Jesús lo puede hacer? Porque Él es Dios. Y si alguien tenía duda, mire, esa sola declaración lo dice. Creéis en Dios, creéis también en mí. Y Él le está fortaleciendo el corazón. Él está diciendo, ustedes me han conocido. Yo no soy un hombre limitado. Aunque era hombre, se había hecho hombre, pero también es Dios. Es lo que Él le está diciendo. Crean en Dios, crean en mí. Está diciendo, es lo mismo. Y ustedes lo van a ver más adelante. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy soberano. Ustedes pueden depositar su confianza en mí. No se centren en la situación que están atravesando. No se centren en la condición de vida que usted está viviendo. Céntrese en la obra de Dios. Miren, mis hermanos, la incredulidad era tal que Felipe le dice al Señor, Felipe le dice como en conclusión, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Felipe, desesperado por el momento que está viviendo. Tomás le dice, nosotros no sabemos. Y el Señor le había dicho que iba al Padre, pero estaban confundidos, estaban que no sabían lo que pensaban. La incredulidad lo había cegado. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús le dio a Felipe? Y a Tomás también, cuando le dijo, yo soy el camino. Pero a Felipe le dice, en Juan 14, 8 y 9, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí está corroborando lo que decía anterior. Crean en Dios, crean también en mí. Para darle respuesta a Felipe. Entonces, el Señor nos da 4 razones para que nosotros no estemos atemorizados ni estemos turbados. Como cristianos, que nosotros estemos confiados, que estemos firmes. Y lo voy a hacer rápido. La primera razón dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús había venido de arriba, como dice. Él conocía las moradas. Él sabía las habitaciones que habían en la casa de Dios. Él sabía lo espacioso que es la casa de Dios. La casa que Dios, su propia casa, la casa del Padre. No que el Señor nos va a hacer una casa como le hacemos a veces cuando tenemos un perro, que le hacemos una casa fuera de la casa. Porque a ningún hijo le hacemos eso. La casa de nuestra casa es la casa de nuestros hijos igual. Tanto que mis hijos se casaron ya hace tiempo
y tienen llave de su casa. Y si no la tienen, se la doy, porque esa es su casa. Es decir, tienen que tener acceso a su casa. Y Jesús, que vino de allá, viene y nos dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y a quiénes se lo está diciendo? A Pedro, que lo había negado, a los otros que se habían dispersado, a Judas también, que estaba ahí, pero todavía tú eres el que sabe, tú eres el que decide. Porque miren, mis hermanos, ya Dios decidió a nuestro favor. Lo que usted haga con eso, ya ese es su problema. Pero en cuanto a Dios se refiere, ya Dios decidió a nuestro favor. De una manera contundente y con fuerza. Fue dándonos a Cristo. Y miren qué paradoja, mis hermanos. El Señor nos habla de que nos fue a preparar el lugar, que fue a la casa de su Padre. Pero cuando Jesús nace aquí en Belén, que José tuvo que ir porque había un censo, ellos eran de Nazaret, pero tuvieron que ir a Belén porque era descendiente de David. ¿Qué pasó? Dice que no se halló lugar para él. Miren la recepción que nosotros le dimos. al dueño de la creación, al que hizo los cielos y la tierra. Pero no se halló ni siquiera un cuartucho para que cualquiera, hasta por compasión. No, pero mira, que dé a luz ahí esa mujer. Nada. Tuvo que irse a un establo, mis hermanos. Ese fue el trato que nosotros le dimos. Y aún nosotros dándole ese trato, dice: yo voy a prepararle lugar. Mi hermano, vamos nosotros a seguir, que con lo que no nos va bien le sacamos el cuerpo. Si Jesús hubiera pensado así, no hubiera un cristiano. Entonces, mis hermanos, es con esa apertura, es con el que usted no se lleva bien, a quien usted tiene que acercársele. Y hasta pedirle perdón, si tiene que pedirle perdón. No es si funciona. Eso es el mundo que piensa así. El Señor piensa diferente. Y lo hace diferente. Mírenlo ahí. Nosotros no le dimos ni... Óyeme, ¿dónde? Y después, no de eso, no, después que él se lanza al ministerio, dice que no tenía dónde reclinar su cabeza. Él le dijo: las zorras tienen su cueva y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde ir, no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Y por qué el Señor hizo todo esto? Para que nos diéramos cuenta que los valores temporales son temporales y que son, ¿qué? Le digo que nada. Los valores eternos son los valores. Y nos lo ha dicho de 10,000 maneras. Nos dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadiduras. Pero la gente insiste en buscar las añadiduras. ¿Qué pasaba? Él tenía que ir a reunirse con su padre. Él tenía que ir a reunirse con él. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tenía que ir a preparar lugar? ¿Qué pasó? Se deterioró la casa. La morada de Dios empezaron a caérsele los dinteles. Se arruinó, que él tenía que ir a reparar. Eso era. Mis hermanos, no era eso. ¿Por qué Cristo va a preparar lugar? Le digo por qué. Porque nosotros no teníamos acceso al cielo. Nosotros estábamos impedidos. Habían 3 obstáculos que no permitían que nosotros tuviéramos acceso al cielo. Esas moradas estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo. Todo estaba dispuesto. Lo que pasa es que nosotros no teníamos cabida. Entonces, ¿por qué? El primer obstáculo, ¿cuál era? El pecado. El segundo era la ira de Dios por ese pecado. Y el tercero era que la muerte había sido establecida y la muerte estaba reinando porque nadie la había vencido. Entonces, esos 3 obstáculos estaban impidiendo. No había camino. No fue que el Señor limpió el camino. No, no había camino. La Biblia lo que dice era que había un abismo.
¿Y qué es lo que es un abismo? Fue que se rompió el puente que había, la relación que había con el Padre. Por el pecado se abrió un abismo y no había camino. Entonces solamente el Cordero de Dios podía quitar el pecado. Solamente el Cordero de Dios. La ira de Dios, ¿qué podía aplacar la ira de Dios? Solo la sangre del Cordero. Un Cordero sin mancha y sin contaminación podía aplacar la ira de Dios. La muerte tenía que ser vencida. De ahí la resurrección. La muerte tenía que ser vencida. En Miquea o en Osea es que el Señor le dice, muerte, yo seré tu muerte. A la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Y era muriendo que él iba a hacer su muerte, iba a resucitar. Entonces el Señor dice, en 3 días yo haré el camino. Denme esa oportunidad, dice el Señor, en 3 días. Y como le dijo a los judíos, a los sacerdotes, derriben ese templo y en 3 días lo edificaré. Y dijeron ellos, ven acá, pero si Salomón se tomó 38 años haciendo ese templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Para que ustedes vean cómo es que se pierde el hombre natural. Jesús estaba hablando de su cuerpo. 3 días, como dice de Jonás, estuvo bajo la tierra. Pero al 3er día resucitó. Entonces por esto es que él le dice a María, le dice, no me toque que no he subido al Padre. Porque él tenía que subir al Padre entonces. Ahora, vamos a ver, Jesús tenía, para hacer eso tenía que ser un hombre. No podía ser Dios así. Tenía que ser hombre también, nacer de mujer, como dice Pablo en Gálatas. Tenía que nacer de una mujer. Tenía que vivir aquí en la tierra sin pecar. Sin pecar, ni un asomo de pecado. No podía, si pecaba, se dañaba. Se contaminaba el Cordero. Para que él pudiera cumplir con la demanda de justicia de Dios. Pero tenía que vivir como hombre, andar como hombre, oler como hombre, hablar como hombre. Tanto así que Judas, para identificarlo, dice, al que yo bese, ese es, porque no era lumínico. Era un hombre común y corriente. Y Judas le da esa señal a los que van a apresarlo. Fíjense, tan pronto terminó su obra expiatoria, cuando él termina la obra expiatoria, que resucita, ¿qué hace? Limpiando nuestros pecados como cordero que fue inmolado, satisfizo la demanda de justicia de Dios, aplacó la ira de Dios que estaba contra nosotros. ¿Y qué pasó cuando resucitó? Cuando resucitó, ¿qué pasó? Venció la muerte. Y el apóstol Pablo entonces relaja la muerte y dice, ¿a dónde está muerte tu aguijón? ¿Y a dónde sepulcro tu victoria? Yo no lo he dicho cuántas veces, lo he dicho, pero yo tengo 65 años ahora. Espero tal vez que el Señor me lleve a los 90 o a los 100, o a lo que Él quiera. Pero cuando la muerte venga, yo lo estoy ensayando, mis hermanos. Óyeme, ¿y dónde tú te habías metido? Que te esperé por 100 años. Así es que la voy a decir. Yo le digo al Señor que me dé chance de decírselo. Tal vez pueda hablar. Y si no puedo hablar, ya ustedes lo saben. Esa es la palabra que yo le tengo a la muerte. Cuando venga, digo, óyeme, te esperé. Me cansé de esperarte. Porque la muerte no es más que, yo la veo, miren mis hermanos, la veo como JetBlue, que me va a llevar a mi lugar. A esas mansiones que el Señor fue a preparar. Segura, mis hermanos, segura. ¿Por qué son seguras? ¿Descansan en lo que yo pueda hacer? ¿Descansan en mi obra? No, descansan en la obra de Cristo. Entonces yo tengo seguridad. Tan pronto pasó eso, ¿qué hizo? Eso hizo. Ahora déjenme decirle, ese pensamiento ofende a mucha gente. Y siempre ha ocurrido, lo ha ofendido. No sé cuántos de ustedes han visto el símbolo, que es un círculo, ¿verdad? Y tiene una parte como con un ojito negro y uno blanco, ¿verdad? Ustedes lo identifican. ¿El qué? El yin yang. Eso, le digo, ¿qué es eso?
eso es contradiciendo este planteamiento. Ellos no aceptan lo que se llama la unicidad de Cristo. ¿Qué es lo que se llama la unicidad de Cristo? Que Él es absoluto, que Él es único, que no hay otro Salvador. Y hay aún cristianos que dicen eso. No, pero espérate, y eso es verdad. Porque miren, y los chinos, que Buda. Y, miren, la palabra de Dios nos afirma, nos asegura. ¿Y quién es que lo afirma y quién es que lo asegura? El Padre dio testimonio de ello. Juan dio testimonio, los apóstoles dieron testimonio. Pero Jesús mismo es quien lo asegura. Yo soy la puerta. Yo soy la luz. Fíjate, todo en singular, absoluto. A eso es que se le llama la unicidad de Cristo. Solo Él. Y usted dice, pero no ofenda a los testigos de Jehová. Que, bueno, si se ofenden, ese es su problema. Pero si Dios ha dispuesto esto, que Jesucristo es absoluto, no hay otro medio de salvación. Él mismo es que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces ya hay gente que todavía duda. No, yo entiendo que, mire, la fe es la que salva. Si tú crees, a Dios no, tú crees que a Dios le va a estar interesando esa cosa. Mira, a Dios sí le interesa. Por eso Jesús dijo, ay del que haya tropiezo en mí. El que no acepta la unicidad de Cristo, que es exclusivo, y yo no le veo ningún mal. Ahora, la mentalidad que estamos trabajando es que hoy se habla de qué, de la sociedad es pluralista, mis hermanos, es pluralista, todo es igual. No, mira, es que esto, y tienen explicaciones para todo, y también es relativista. Ahora, en Cristo no hay absolutamente nada de eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única salida que tiene la humanidad. A muchos les parece esto arrogante, excluyente, ofensivo, intolerante. Sin embargo, como le dije ahorita, Jesús es quien ha dicho. Y Jesús fue quien nos compró con su sangre. Así, mi hermano, que esté firme. Tampoco empiece usted a dudar de su salvación porque usted no cree que no llena las expectativas. No la llenamos. ¿Quién la llena? Cierto. En gratitud, mis hermanos. En obediencia debemos embellecer el Evangelio de Cristo y no vivir como cualquiera. Esa es la realidad. Porque el Señor también nos pedirá cuenta. Ahora, ¿qué hace el Señor con esto? Que en Hebreos 6:20, búsquenlo para que lo vean. Jesús va delante de nosotros como precursor. Es decir, se nos adelantó. El apóstol Pablo también dice que nosotros estamos sentados ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Con Él, nosotros, Él es nuestra representación. El que ascendió a los cielos es el hombre victorioso. Y es Dios, pero es hombre. Somos nosotros. Es Norberto, en representación de cada uno de nosotros. Es que el Señor está ya sentado a la diestra del Padre y intercede por nosotros. Él no está reparando la morada, como dicen muchos. Ustedes han oído mucho predicando eso. No, es que le faltan tanta tabla, por eso el Señor no ha venido. No, es que faltan tantos blogs. Mire, escúcheme, eso no es verdad. Las moradas están listas. Lo que no había era camino. Ahora, después que el Señor lo hizo el camino, que ese abismo de separación que había se quitó. Jesús entonces, dice en Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros. ¿Lo están viendo? Donde Jesús entró, ¿por quién? Por nosotros.
como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote? Interceder, pedir. Cuando nosotros le fallamos al Padre, Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. ¿De qué manera viajó Jesús? ¿Cómo Jesús hizo ese viaje? Miren, tomando la cruz. Tomando la cruz, no había otra manera. La ira de Dios tenía que ser satisfecha. Por eso tuvo que tomar la cruz, resucitando, mis hermanos, y entonces ascendiendo. Y dice que como más de 500 lo vieron ascender. Lo vieron. Y por eso muchos creyeron, porque no creían al evangelio. Por ejemplo, Jacobo, hermano de Jesús, no creía. Pero Jesús se le apareció después que resucitó. Y entonces creyeron. Como le dijo él a Tomás, más bienaventurado aquellos que sin ver creyeron. Es decir, que nosotros somos más bienaventurados, porque nosotros hemos creído sin ver. Estamos aquí porque le hemos creído. Entonces su viaje incluía la cruz, la resurrección y la ascensión. La tercera razón, para no estar turbado. Él dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa, así como yo me voy, como vine la primera vez como cordero, me voy, pero vengo ahora, y ahora no viene el cordero. Ahora viene el león de la tribu de Judá. Y mis hermanos, lo importante es, porque se discuten, hay muchos religiosos discutiendo qué es en el cielo, qué es en la tierra, qué. Eso es lo importante. Lo importante es que nosotros vamos a estar donde Él esté. Nosotros vamos a estar con Él. Y donde Jesús está es el cielo. Si Jesús va al infierno, ese espacio ahí es el cielo. Si Jesús viene a la tierra, ese espacio ahí es el cielo. Donde Él está es el cielo. Y estaremos, dice, siempre con Él. Por eso muchos hermanos se imaginan de que echando aire con un abanico. No, 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 no. Vamos a estar disfrutando de la creación de Dios. Vamos a estar disfrutando de todo lo que Dios ha hecho. Lo que sí es que siempre vamos a estar con Él. La grandeza del cielo, mis hermanos. ¿Qué es la grandeza del cielo? ¿El cielo? No, es Jesús. Donde dice en Apocalipsis que allá no habrá necesidad de luz, porque la gloria de Dios y el Cordero la iluminan. Entonces son el Padre y el Hijo. Es la presencia de ellos, no el lugar. La cuarta razón, para terminar, vamos a ver en Juan 14, 16 al 18. Esta es la cuarta razón para no estar turbado, sino estar firme, estar confiado, estar seguro, hablar duro. Yo todavía a los 90 quiero hablar así como estoy hablando hoy. Porque no es no es con mi fuerza, es con su fuerza. Y ustedes dicen, ay, eso es inútil. Bueno, pregúntenle a Abraham. Abraham que ya no tenía fuerza, ¿para qué? Carlos, ¿para qué tendría Abraham fuerza? Sí, pero embarazó a Sara. Entonces tenía fuerza. Entonces, porque es Dios, no somos nosotros. Entonces, estas promesas del Señor, para que no se turbe tu corazón, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjense cuántas palabras, todas con el mismo sentido, con la misma fuerza. No lo dejaré huérfano. Cuando los padres mueren, y si es un infante, un niño, imagínense ustedes los feminicidios.
¿Cuánto huérfano? Y eso se traduce a cuánto delincuente, a cuánto ladrones, a cuánto degenerados, porque ya están, su corazón está dañado ya. Eso es lo que es este mundo, mis hermanos. Nosotros vivimos de espalda muchas de esas cosas, pero ese mundo se está cayendo a pedazos. Aquí hablan de estadística mínima cuando son, solamente han habido 80 feminicidios en un año, mi hermano. Estamos hablando de un país de 10 millones y 80 feminicidios le parece poco a las autoridades. No debía haber ni un solo feminicidio, uno solo no debía. Es más, no debía haber una mujer golpeada, no debía haberla. ¿Por qué? Pero ahí indica que ellos, le digo que le da 3 pitos la palabra de Dios. Nadie está hablando, nadie está diciendo nada, y no es así. Nosotros vamos a mantener esa bandera en alto. La vamos a mantener en alto, la palabra de Dios. Fíjense, usted podría estar sentado ahí diciendo, óyeme, está bien Lima, tú me estás hablando de cosas de que tenemos mansiones en los cielos, como han dicho muchos, que han vendido su alma al diablo, porque han dicho, no, yo quiero oro ahora. Y lo he visto, yo he visto predicadores que dicen, no, ¿qué hace ese oro en el cielo? Allá no hace nada, ese oro es aquí que lo necesitamos. Y así piensa mucha gente, a un cristiano, yo lo he oído. Es ahora que yo tengo problemas, es ahora que yo le debo unos cuartos a fulano, es ahora que tengo problemas con mi esposa, es ahora que tengo problemas con mis hijos. Y tú me estás hablando de cosas eternas. Pues miren, es la misma respuesta, mis hermanos. Primero, tú estás así, si estás así, ¿por qué? Por incredulidad. Por incrédulo, créete en Dios, pon tu fe en el Todopoderoso, porque es la fe. Dice que la incredulidad no agrada a Dios. El incrédulo es que no tiene salida. ¿Por qué? Porque no cree. Pero yo puedo tener problemas que sea, y digo sí, pero Dios tiene la solución. Dios tiene la solución. ¿Qué me importa a mí cuál sea el problema? Dios tiene la solución. Entonces, segundo, no somos huérfanos. Tenemos un Padre responsable de nuestras vidas. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, aquí y ahora, mis hermanos. Si tú no has disfrutado de eso, pues trata de dejar de pensar que tu criterio está por encima del criterio de Dios. Solamente hay que hacer esa transacción. El criterio de Dios está por encima de mi criterio y de lo que yo creo, de lo que yo piense. Es Dios quien ha dicho, es Dios quien me da la seguridad. Y no importa lo que esté pasando. En conclusión, mis hermanos, vamos a recordar las 4 razones por las cuales debemos estar firmes, seguros, confiados en el Señor, no en nosotros. La primera es, creamos en Dios, creámosle a Dios. Él es el objeto de nuestra fe, es Dios mismo. La segunda, recordemos que tenemos mansiones en el cielo y que el camino ya está abierto. Por eso es que me gusta ofrecerlo, me gusta darlo, me gusta decírselo a la gente, porque entiendo que no le podría dar nada mejor. ¿Qué le podríamos nosotros dar mejor a una persona? Que el reino de Dios que está a nuestra disposición. Tercero, que Él vendrá por nosotros para que estemos con Él, mis hermanos, siempre. Y como dice en Apocalipsis, allá no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay nada. Es un éxtasis, es una delicia. Déjese de estar pensando en los problemas presentes. Y si tiene problemas presentes, es por incredulidad. Los problemas presentes son la incredulidad. No es que no hay problema. Y la fe no es negar los problemas. No, los problemas están ahí. Ahora, Dios es más grande que los problemas. Cuarto, no somos huérfanos. Me gusta esa palabra. Que Él es padre de huérfanos. Y yo lo viví en carne propia. Yo fui huérfano con un padre vivo, que es más difícil.
Porque si se hubiera muerto, digo, bueno, se murió. No, pero yo fui huérfano con un padre que estaba vivo. Pero ¿cómo el Señor me sanó? Él me dijo, si el que yo te di aquí en la tierra no fue responsable, yo he sido responsable. Y que Él te negara, Él no estaba equivocado, porque yo te asumí como mi hijo. Y lo que me hizo llorar a mí por 40 y pico de años, porque no fue, hace como 20 y pico de años que yo dejé de deprimirme por eso. Pero yo me deprimía todavía a los 40 y pico de años por eso. Pero cuando el Señor me dijo eso ese día, miren, hasta hoy, jamás, jamás. Él me dijo, mira, si ese no fue responsable, yo he sido responsable. Y si Él te negó, porque Él hasta me negó, yo te voy a decir que yo no era hijo de Él. Y si Él te negó, está bien, porque yo te asumí como mío. Entonces, si mi papá estuviera vivo, lo estuviera yo besando y abrazando. Óyeme, porque entonces el que perdí aquí, recibí uno que sí, ese sí, que nunca me ha dejado. Nunca, nunca, mis hermanos. Entonces no nos dejó huérfanos, tenemos a un Dios Padre y su Espíritu que está con nosotros y en nosotros para siempre. Solamente, mis hermanos, hay algo que tenemos que vencer. No es ni que el diablo ni nada de eso. El diablo está vencido. Él va a operar y actuar en la medida que usted se lo permita. Pero sí tenemos un problema que vencer, que él le digo cuál es, la incredulidad. Porque ellos estaban aquí envueltos en esta situación por incredulidad. Entonces nuestra guerra es, mis hermanos, en contra de la incredulidad. Señor, Señor, y cuando tenemos necesidad, ¿quién es que tenemos que pedirle? Si tengo incredulidad, tengo que decir como los discípulos, Señor, aumenta mi fe, ayúdame a creer, enséñame a creer. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a ser despedidos.